¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ángela Luna y esta tarde, gracias a Crónicas de la Universidad, tengo el placer y el honor de estar en esta entrevista, de entrevistar a Violeta Barrientos. Ella es doctora en la Universidad por la Universidad de París. Ha hecho investigaciones sobre la representación del cuerpo en la poesía peruana contemporánea. Es abogada dedicada a la defensa de los derechos humanos. Ha publicado poemarios como Elixir, El innombrable cuerpo del deseo, Tras la puerta falsa, El jardín de las delicias, El libro de la serpiente, Tragic Comic. Además de la poesía, ha incursionado en otros géneros literarios y en la fotografía. Muchas gracias, Violeta. Muchas gracias a todos, a todas, a todes por estar esta tarde aquí. Para mí es realmente un honor hablar sobre dos novelas muy transgresoras para la época. Tenemos Confesiones de Doris Dam, de Delia Colmenares, y Duque, de José Díez Canseco. Eh, Violeta, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Ángela? ¿Qué tal, Crónicas de la Diversidad? Buenas tardes a todos, todes. ¿Qué tal, Violeta? Primero, no sé qué te parece si nos podrías hablar de cómo era Europa en los años 20, 30 que se publicaron dos novelas peruanas y cómo es que influenciaron tanto en Delia Colmenares, una piurana que nació en 1887, y Ajá, José Díez Canseco. ajá. Ya, gracias por tu pregunta. Bueno, fíjense que en este momento el Perú, digamos, en los años 20, no es sino parte de la periferia mundial. Por eso quizás la pregunta va más que nada centrada a qué cosa pasaba en Europa y no tanto qué pasaba en el Perú, porque nosotros no éramos sino un reflejo de la cultura occidental. Hoy en día estamos en ese debate, nos estamos preguntando si la costa peruana más bien mira hacia occidente y fuera del país, y lo que está tras la cordillera es otra realidad, ¿no? Esa es una cuestión que en este momento es todo un conflicto. Y siempre ha sido así, ¿no? Lamentablemente con la colonia, saben ustedes que el Cusco, que era la parte imperial, quedó de alguna manera olvidada y sumida en actividades agrícolas de explotación donde no había remuneración, y la capital colonial se estableció en Lima. En Lima, antes de la llegada de los españoles, no había sino pequeñas poblaciones indígenas, a comparación de lo que era el desarrollo dentro del Valle Andino, ¿no? Ahora ocurre a la inversa, ¿no? Es la costa la que al ser insertada, como digo, en el circuito mundial, cobró mucha más importancia que la sierra que quedó detrás y olvidada. Entonces, ojo, para todo esto, se llame representación literaria, se llame sexualidad, nosotros estamos inmersos en este circuito que es Occidente, ¿no? No estamos inmersos en otro circuito como el oriental, por ejemplo, que tendríamos que ver con China y esto, no. Tenemos que ver con Occidente y lamentablemente no somos quienes fijamos las cosas, sino quienes somos la colita, ¿no? Estamos en la periferia. De ahí no nos hemos movido porque la República en mucho fue una continuación de lo que había ya en la colonia. Y si estamos hablando de 1920, todavía estamos hablando, fíjense, 100 años de república ya, pero prácticamente en las mismas condiciones de la colonia. Es por eso que un año antes de la publicación de Doris Dam, por ejemplo, José Carlos Mariátegui publica acá los 7 ensayos de la realidad peruana, ¿no? Para analizar las condiciones en que se encontraba el indio, las condiciones en que, por ejemplo, la Iglesia Católica marcaba la pauta hasta ese momento. Y estas novelas van a dar también pie a múltiples reflexiones si uno las lee, de dónde estábamos en relación, por ejemplo, al tema de la moral y la sexualidad. Ahora, para volver a la pregunta de qué ocurría en ese momento en Europa, pues estábamos en los famosos locos años 20, ¿no? Un periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en que hay un relajamiento de las costumbres, digamos, un desarrollo de las artes. Es un periodo muy bohemio,
que se vive allá en Europa y que obviamente se copia también en Perú, en Lima, al ser el año 21, 1921, el año del centenario. Lima es el centro, por ejemplo, de una suerte de remodelación también urbana. Se hacen plazas como por ejemplo la 2 de Mayo, el Paseo Colón, que era el lugar donde se desarrolla la novela de Doris Dam y que era el lugar también de donde vivía la oligarquía peruana, ¿no? El Paseo Colón, en esas casonas que ahora, digamos, están bastante envejecidas, ¿no? Entonces, todo eso ocurría, digamos, en esta Lima de los años 20, solamente en Lima, no ocurría en el resto del país, y que se copiaba, digamos, lo que sucedía en Europa, ¿no? Como digo, un desarrollo de las artes y todo. Hay que tener en cuenta también que en Europa se vive un periodo de modernidad que marca un poco el tránsito entre el siglo XIX y el siglo XX. Quizás ya les han hablado de esto. De alguna manera se llega a vivir un momento cuando digo modernización, modernidad europea, estoy hablando, por ejemplo, del desarrollo de la máquina, del cambio en las costumbres citadinas y del fin de una época que de alguna manera está expresada en los poetas que llamamos malditos, por ejemplo, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, que eran poetas franceses, que están añorando una época distinta a la que va a empezar con la modernidad, que es una época más bien en donde la economía manda, ¿no? Chocaba mucho, así como ahora tal vez a muchos nos choca esta actividad que tenemos a través del Internet, que es muy acelerada. En ese momento la aceleración se dio gracias a la máquina, a la aparición del automóvil y otro tipo de economía, en que de alguna manera se añoraba el momento de ocio del bohemio y se repudiaba la sociedad solamente pensada para el trabajo y la producción. De eso nos van a hablar los llamados poetas malditos, y se les llama malditos porque trataban justamente de salirse, ¿no? de la norma social. Entonces ya habíamos pasado este fin de siglo y llegamos en un momento hacia inicios del siglo XX, donde estalla pues la primera gran guerra, la Primera Guerra Mundial, y llegamos a los años 20. ¿Qué sucede en particular en los años 20? Como digo, este desarrollo de las artes, esta suerte de relajamiento después de la Gran Guerra, en cuanto a poder vivir, digamos, en un aire humano, y en estas circunstancias van a florecer tres capitales, sobre todo una de ellas en el sentido de ser zona liberada, ¿no? Para la cuestión homosexual, ¿no? Esta capital va a ser fundamentalmente Berlín. En Berlín se van a fundar las primeras sociedades de estudio de la sexualidad, con el doctor Magnus Hirschfeld, el mismo homosexual, que va a tratar de estudiar y justificar de una manera biológica la diversidad sexual, ¿no? A través de decir, por ejemplo, que no es pues una opción, sino que, digamos, es una cuestión hormonal de cada cual. En realidad trata de hallarle fundamentos biológicos. Ahora ya se ha descubierto que la sexualidad más tiene que ver no tanto con la biología, sino con la cultura, ¿no? La manera como uno se socializa, como una ha podido interiorizar los procesos psicológicos, ¿no? Es una cuestión más cultural y por eso es que no se le quieren tampoco reconocer derechos, porque se pide como una prueba, ¿no? La prueba biológica, la prueba tangible de que hay una razón por la cual las personas son de una manera y no son de otra, ¿no? Pero ya todos sabemos que la diversidad sexual, o sea, nadie es puramente 100% ni heterosexual ni homosexual. Bueno, en este momento entonces Berlín es la gran capital, como digo, del estudio de la sexualidad, la gran capital de los cabarets, los bares, también homosexuales, hasta que poco a poco, esto sucede después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, ahí se acaba el imperio alemán donde mandaba el Kaiser. Esta época dorada que les estoy contando de los años 20 corresponde a la República de Weimar. Si ustedes ahondan en la literatura sobre la República de Weimar, van a ver que habían otras aspiraciones más bien humanísticas de este periodo. Es muy simpático.
y una mayor también, un mayor homoerotismo, ¿no? Por ejemplo, entre varones, ¿no? Sin ser homosexuales. Pero este periodo, digamos, de ensueño va a acabar lamentablemente con la llegada de el partido nazi al poder, ¿no? En que Hitler va a ser nombrado canciller, más adelante ya en los años 30, y se va a desencadenar luego la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para todo esto también Alemania pasaba por una gran crisis. En Europa es, claro, la cuestión del desarrollo de las artes, pero al mismo tiempo crisis económica, no así Estados Unidos, que despega como potencia luego de la Primera Guerra Mundial y donde se vive una bonanza, digamos, económica, ¿no? Entonces, esa es la situación un poco, respondiendo a tu pregunta, europea, ¿no? Y acá es copiado, digamos, este molde, este modelo de relajamiento, ¿no? De las costumbres, pero solamente pues para Lima, ¿no? Claro que sí. Violeta, y mira, Delia Colmenares era hija de según Elvira García y García, era hija de un cónsul colombiano. Entonces, esta influencia de un hombre cosmopolita, ¿no? Diplomático, de repente también ayudó, ¿no? En parte a su educación, a la mirada diferente de repente de plasmar una autobiografía, podría ser, porque ella plasma la vida de una mujer aristocrática, ¿no? De la clase alta, cuyos padres eran extranjeros, que la dejan al cuidado de otra persona y se vincula con la baronesa, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con, bueno, José Díaz Canseco también representa una clase alta y ambos desde sus posiciones critican, ¿no? Uno desde la sátira y otro desde la tragedia, ¿no? La tragedia, pero igual hay una crítica a la clase, ¿no? Hay una clase que es la aristocracia que es burlada, ¿no? Por Díaz Canseco, y la otra, pues, denunciada desde la moral, quizás también incluyendo la moral, ¿no? ¿Qué te parece a ti esa influencia? Y también, como te comentaba, la influencia ya de mayor, supongo yo, con gente como Dora Mayer, Miguelina Costa, Pedro Zule, de La Vanguardia, ¿no? Ella escribió Mm. con Mariátegui también. Bueno, ese dato que aportas sobre el origen de Delia Colmenares, no sabes si su mamá fue peruana o no. No, no lo... Ya, un poco explica, ¿no? La ausencia de mención también a Delia Colmenares dentro de la historia de la literatura peruana, ¿no? Porque de alguna manera de las demás, de Angelina Costa, de Miguelina Costa, perdón, Dora Mayer, etcétera, se tiene como pistas, ¿no? Pero de Colmenares casi no se tiene nada. Eh, Algo se ha dejado, digamos, en los artículos que ella ha escrito, pero aparte de eso no hay una reflexión sobre su obra ni sobre lo que pudo haber dejado como rastro, ¿no? Entonces, sí, lo que se ve en las confesiones de Doris Day, en realidad, la estrategia narrativa es la de una mujer que está recogiendo la historia de Doris, ¿no? Ella misma no es Doris, sino es una persona que está siendo testigo, o sea, ella dice, Doris me citó, digamos, yo la encontré sobre un vapor, y allí, antes de suicidarse, Doris le confiesa, ¿no? Pues es las confesiones de Doris Dam, ¿no? Porque la novela trata de este amor prohibido, donde finalmente en el desenlace, Doris, que es la criatura pura y la que nace en Lima, hija de padres extranjeros, es la que peca, ¿no? Con la baronesa, finalmente mata a la baronesa y se mata también ella, después de darle sus confesiones a esta testigo. Así que probablemente Colmenares se ha desdoblado tanto en la testigo que recoge el testimonio, las confesiones de Doris, como la propia Doris, ¿no? Ahora, lo que sí, o sea, si su origen es sobre todo proveniente de la clase diplomática, debe haber sido una mujer un poco de clase alta también, porque lo que ella relata es un ambiente un poco, digamos, fantasioso, porque Díaz Canseco es más realista en esto, ¿no? Es una crónica más bien social,
Pero en lo de Doris, si bien está ambientada en Lima, tiene más bien un estilo modernista, donde el modernismo trata de llenar todo de sensualidad, de aires exóticos. Entonces tiene fantasías así como que la casa donde vivía Doris Dam era un palacete en el Paseo Colón, pero con 200 palmeras, o sea, cosas que no podrían ser reales, ¿no? Entonces, ese es un poco el aire que ella plantea, como de sofisticación, de ahondar en esta nota de placer, quizás tratando de entrar más por el lado pasional, pero que al final va a terminar como castrado porque va a haber este desenlace pues moral en que se va a rechazar el amor entre dos personas del mismo sexo, entre dos mujeres, ¿no? Lo que sí, digamos, es de notar es que ella dice que Doris Day, la protagonista, es hija de una mujer, me parece que era inglesa, bueno, sus padres son ingleses, la nodriza es francesa, o sea, da a notar todos los moldes que había en esa época en Lima, ¿no? O sea, Lima no valía por sí misma, sino valía en tanto que fuera reflejo de lo europeo. Y ojo que en este momento, ya del centenario, Lima se está tratando ya de trasladar del molde hispánico hacia el molde más bien no hispánico en cuanto a Europa, ¿no? Porque hasta ese momento todavía, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, España era la pauta, ¿no? Era una sociedad todavía muy colonial. De esto también habla Díez Canseco en Duque, porque habla, por ejemplo, de la limeña que es cucufata, ¿no? Porque todavía sigue el molde hispánico, y de la limeña moderna, ¿no? La que se corta el pelito a la garzón, el pelo corto, porque antes se usaba el pelo largo y el pelo corto era un escándalo. Incluso en España se habían hecho artículos en los periódicos donde se hablaba mal del pelo corto en las mujeres. Entonces, Díez Canseco dice, ¿no? La mujer moderna es la que usa el pelo corto, la que sabe hablar inglés y francés, porque era estar en otra nota. Él mismo emplea vocablos ingleses o franceses en su obra, y de esa manera se aleja, ¿no? del molde hispánico. Quiere él optar más bien por la modernidad. Y en la versión, digamos, de la novela modernista de Colmenares, también hay esa tendencia, ¿no? O sea, los padres son ingleses, no dice españoles, ¿no? Y la nodriza es francesa, ¿no? Como que son, digamos, culturas más laicas, donde no pesa esta cucufatería, digamos, hispánica de la moralina católica y eso, pese que el final es, digamos, el del pecado, ¿no? Que castiga. Ahora, otra cosa que quiero llamar la atención con esta mirada hacia el extranjero, y que realmente es penoso, porque quiere decir también que fíjense en ese momento, la homosexualidad, la diversidad sexual solamente es posible en estos personajes de procedencia europea. Como si, claro, quien es incluso de procedencia europea pero hispánica, no tiene tan desarrollada, digamos, esta sexualidad por sus represiones católicas, ¿no? Y de otro lado, los indígenas peor, pues, o sea, ni hablar, ¿no? Ni siquiera son humanos, o sea, ¿qué va a parecer, digamos, un indígena? Fíjense que en el mismo año que publican las Confesiones de Doris Dam, también se publica Matalaché. Si ustedes se acuerdan, es esta obra que ya no estaba, digamos, el realismo rural de moda, y López Albújar lo sabe y dice que justamente él ha escrito con un estilo retrógrado, porque estaba de moda todo lo que era vanguardismo, ¿no? La Casa de Cartón de Martín Adán era lo que marcaba la pauta, ¿no? Entonces López Albújar dice, no, yo he escrito esto porque es lo que pasa en el Perú, ¿no? O sea, en el Perú hay estos dos tiempos históricos, ¿no? El futuro y el pasado. Entonces, en esta novela Matalaché, López Albújar se va a referir al amor del negro, ¿no? Hasta ese momento, la única que había hablado de la sexualidad indígena desde un punto de vista de violación era Clorinda Mato, ¿no? Acuérdense que Clorinda Mato inaugura la novela peruana y lo hace desde el realismo, hablando del abuso sexual de los curas contra las indias, ¿no?
Entonces, en su novela Ave sin miedo. Y después Matalaché, agarrándose un poco de la línea de Clorinda Amato, también habla de la sexualidad del subordinado, ya digamos, en amor, digamos, de igual a igual con la hija del patrón de la hacienda, ¿no? Entonces es esta, digamos, sexualidad del negro, esclavo de la hacienda, que era el semental, además, en la hacienda, y termina, digamos, embarazando a la hija del patrón, lo cual es una condena a muerte ya inmediata para él, ¿no? Entonces es una novela que habla de la sexualidad, digamos, subalterna. La del indio, entonces, como digo, no aparece en ningún momento, ¿no? Entonces hay que preguntarse, incluso en nuestras relaciones actuales, ¿no? De sociedad, hasta qué punto, cuando me preguntan a veces, ¿y por qué, por ejemplo, no hay una imagen de la indígena, digamos, erotizada? La negra sí puede estar erotizada, pero la indígena no. La indígena es el rostro de la pobreza, de la tristeza, y por lo tanto ahí no hay energía suficiente como para ser, digamos, objeto ni sujeto sexual, ¿no? Y lo que van a plantear las novelas estas de Colmenares y de Díaz Canseco son justamente que los únicos que tienen acá sexualidad son las personas privilegiadas de clase alta que viven en Lima, con ancestros europeos. El resto, no. Y lamentablemente ese es un tema crucial que deberíamos seguir analizando desde diversos ángulos, no solamente de la literatura, sino de los derechos, porque seguimos, ¿no? En esa circunstancia en el Perú, y habrá que preguntarse por qué, ¿no? Bueno, ya bastante limitado el rol de la mujer, de madre y de cuidadora. Y ya en esa época, como dices tú, claro, el tema de clase sigue arrastrándose hasta estos tiempos, ¿no? Lamentablemente, la condición de ser pobre, de ser indígena, aquí es, pues, eh, bueno, hasta castigado con la muerte, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo. Y una falta de autonomía total, pues, ¿no? Exactamente. Violeta, y la recepción de la intelectualidad en ese tiempo, vemos que quien publicó, ¿no? La novela Duque de Díaz Canseco fue Luis Alberto Sánchez y la autorización de él. En el caso de Delia Colmenares, ella publicó su libro, lo publicó acá en Lima y bueno, y más de ella no se ha sabido. Ella ha escrito cuentos, ha sido periodista, pero este tema digamos, de que las mujeres no estén representadas en el canon literario, eh, es constante, ¿no? Siempre hay que estar recordándonos que en ese tiempo, pues las mujeres solo eran pocas las que escribían, tenían privilegios definitivamente porque habían recibido la educación, la clase social, definitivamente no, como dices tú, no era una clase indígena, no eran negras, eran mujeres blancas, hijas de extranjeros probablemente, o con algún privilegio de, por ejemplo, en el caso de Soy la Aurora, que fue un presidente, Clorinda Amato, que tuvo familia que accedió a la educación y que también pudo acceder a esta, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la recepción de la intelectualidad, si es que hay algún registro de esto, sobre todo en Confesiones de Doris Dam? Bueno, ¿qué te puedo decir? No he explorado yo, digamos, en qué cosas se dijo en ese tiempo. Sería bueno ver las revistas de literatura, los periódicos, ¿no? En buena parte no lo hice en ese momento que me encargaron el curso porque los archivos estaban cerrados por la pandemia y era muy difícil. Acá también, no sé, la biblioteca tiene una forma de trabajo que casi impide, ¿no? El acceso a los archivos, es terrible. Entonces, bueno, lo que sí se puede ver es que yo a veces digo, la historia de la literatura en realidad es una historia, un género de ficción más, pues, ¿no? Porque ni siquiera tampoco apareció nunca en la historia de la literatura gran cosa, por ejemplo, sobre los autores que escribieron en quechua. O sea, hay una serie de vacíos
que tienen que ver también con los vacíos que se tenía políticamente y en términos de ciudadanía, ¿no? Porque fíjense, en realidad los sujetos, sujetas, sujetes, o sea, indígenas, hombres, mujeres, alfabetos, mujeres alfabetas, etcétera, todos van a poder votar recién en 1980, ¿no? O sea, claro, es cierto que antes hubo, digamos, una dictadura militar que no organizó elecciones y por eso recién votamos todos en 1980. Pero ya desde el régimen de Velasco, desde el gobierno de Velasco, habían de alguna manera canales, ¿no? de visibilización, ¿no? de los grandes grupos campesinos, se les decía así campesinos. O sea, en Perú siempre hemos optado por lo campesino, no por lo indígena, ¿no? Para evitar la discriminación racial. Entonces ya Velasco abre algunas puertas para la visibilización de toda la población. Fíjense que hasta el año todavía 61, el censo nacional lo que arroja es que hay 40% de la población analfabeta, ¿no? Entonces, ¿quiénes accedían a los libros, no? ¿Quiénes escribían? Y peor aún, quienes votaban, ¿no? Porque el analfabeto no podía votar, ¿no? Y ese 40% prácticamente coincide con la población también campesina y en mucho con la quechua hablante del sur andino, justamente donde hoy en día tenemos problemas, ¿no? Entonces, no había, digamos, en la historia de la literatura una recepción que reflejara la realidad. Y yo dudo mucho que haya habido más luces sobre Delia Colmenares. Al mismo tiempo estoy pensando también en Nelly Fonseca, por ejemplo, ¿no? Y este travestismo que ella hace, fingiendo ser un hombre en su poesía, tampoco se dice nada de ella. Y así, ¿cuántos otros que han pasado, digamos, ignorados por la historia de la literatura, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho, como digo, con el reconocimiento a nivel de derechos dentro de un Estado. Recién se empieza, digamos, a visibilizar la escritura de las mujeres. Esto no quiere decir que no haya habido gente antes, la ha habido, pero no se ha hecho visible, no ha trascendido, no ha influido, digamos, en la tradición literaria, y recién ha podido hacer esto a partir de los años prácticamente 60, 70, 80, ¿no? En que ya hay una mayor democratización en el país, ¿no? Y lo mismo está sucediendo actualmente con, digamos, las lenguas indígenas, que obviamente no es una literatura escrita, es una literatura oral, pero recién estamos prestándole atención y saliendo de esta idea de que este es un Estado unitario que tiene que tender a un solo modelo de modernización occidental y que todo el resto que no sea español y que no sea, digamos, mirando hacia los Estados Unidos de Europa, carece de valor, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos los términos de las cosas de otra manera, y yo creo que lo sucedido en el Perú durante el Bicentenario y lo que estamos viviendo ahora marca, digamos, un acontecimiento histórico que va a transformar la historia, ¿no? Y yo estoy de ese modo bastante contenta de vivir ese momento, y si de mí depende, obviamente haré todo lo posible para que estas circunstancias que ha vivido el Perú hasta ahora, de invisibilización de una parte de su población, cambien rotundamente, ¿no? Violeta, ¿y cuáles crees que sean las semejanzas en cuanto a Duque y Confesiones de Doris Dam? Y de repente nos puedes señalar algunas que tú identifiques y también de repente algunas diferencias, ¿no? Ajá. Sí, bueno, la semejanza sería el que ambas son de las primeras obras en narrativa, ¿no? Que visibilizan al sujeto homosexual. Ahora, ya habían habido antecedentes, ojo, en Europa, ¿no? O sea, Doris Dam no es que nace, digamos, en medio de la nada. Por ejemplo, en Europa ya había aparecido, para mencionar las cuestiones lésbicas, por ejemplo, la poesía de René Vivian, no sé si la han leído. También esta autora produjo novelas. Generalmente las autoras eran de clase alta siempre, ¿no? Porque eran en las clases altas donde podía ser visible, incluso si eras homosexual, ya que nada te iba a pasar, ¿no?
si la homosexualidad, digamos, no está criminalizada en tu país, como si lo estuvo, por ejemplo, en Inglaterra, Paraguay, en Francia, por ejemplo, se da mayor licencia, ¿no? O sea, no sucedía nada si tenías dinero, libremente podías escribir al respecto, publicar, ¿no? Si no eras de clase tan alta, podías tal vez ser castigada como lo fue, por ejemplo, Radcliffe Hall, ¿no? Radcliffe Hall, que escribe El Pozo de la Soledad, lo publica en 1928, o sea, el año anterior a la publicación de Doris Day. No sé si estas novelas, digamos, esto lo tiene que haber sabido, si era una hija de diplomático y todo, lo debe haber sabido Delia Colmenares, y por eso se lanzó probablemente a hacer sus pinitos acá, ¿no? Luego estaba, por ejemplo, la obra en poesía de Hilda Doolittle, ¿no? Del grupo que rodeaba a Ezra Pound. Otra autora era, por ejemplo, Liane de Pougy, que también publica una novela que se llama Idilio Sáfico ya en 1901, ¿no? Entonces, ya habían antecedentes, ¿no? De mujeres, escritoras, incluso perseguidas, digamos, por las obras que habían publicado al respecto. Entonces, Colmenares yo creo que se lanza por ahí, y bueno, Díaz-Canseco, me imagino que a nivel, digamos, de literatura y homosexualidad masculina, es otro el cantar, ¿no? O sea, hay una mayor visibilidad de la sexualidad, ya había, pues, por ejemplo, la obra de Marcel Proust, la de André Gide, o sea, había una serie de referentes ahí en torno, digamos, al tema, ¿no? Entonces, yo creo que ok, se parecen en el sentido de dar a luz a los primeros personajes, masculino y femenino, pero difieren bastante en cuanto digamos, sus enfoques, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver también con el hecho de que en un caso se ha tratado de una autora mujer que habla de lo lésbico y en el otro caso se ha tratado de un hombre que habla de lo homosexual masculino, ¿no? Y eso lo expliqué un poco en mi artículo también. Entonces, lo que sucede es que por ejemplo, Colmenares enmascara más, ¿no? Lo lésbico en esta novela que hace modernista, de lujo, de ensoñación, de fantasía, como si en alguna forma nos estuviera diciendo, pero esto quizás no fue realidad, ¿no? Sino que fue ficción, o sea, fantasía, ¿no? Nos pinta un ambiente imaginario a pesar de que está situada en Lima, pero quizás pudo no ser, pues porque sabemos que no van a haber baronesas, o sea, todo el ambiente, los personajes que ella pone en la novela, pues son completamente exóticos, ¿no? Un payaso ruso, la baronesa de un país que casi, la baronesa de Solimán, ¿no? O sea, cosas así fantásticas que probablemente uno se dice, bueno, y también de repente una lesbiana ahí que no existió nunca, ¿no? Luego, en el otro caso, en el de Díaz-Canseco, sí tenemos referentes que son reales, ¿no? Está Lima, sucedía lo que sucedía en la calle Patos, que eran los fumaderos de opio, los burdeles, se burla, ¿no? De situaciones así concretas, es mucho más realista, ¿no? Y por eso es el tono también de burla, ¿no? Entonces, Díaz-Canseco más bien es como un Bailey que expone, ¿no? A la clase alta y los delata. Y dice, estas son las cosas que hacen, ¿no? Y por eso es que en el final de la novela ni siquiera el personaje se tiene que suicidar, simplemente se destierra, se va, digamos, del país. Y bueno, la frase final es, pues bueno, un maricón menos que importa, pues, ¿no? Todo el mundo acá, pues, hace la doble moral, lo que le da la gana. Mientras que en el lado de la escritora y el personaje lesbiano, tiene que terminar pues en mal, ¿no? En suicidio, etcétera, porque no se espera pues que una lesbiana salga así nomás a la luz, ¿no? En una novela, o sea, el coming out de una mujer pues es, la monstruo, ¿no? O sea, la machona, ¿no? La que tenía que ser madre y resulta que ahora es una suerte así de personaje
siniestro, ¿no? Entonces, es totalmente distinto el planteamiento desde un hombre y una mujer, ¿no? Claro, y lamentablemente esta figura de lo trágico en las novelas, sobre todo lésbicas, ha seguido hasta hace muy poco, ¿no? Ya bueno, con la nueva literatura, no sé, el anime, el manga, ya se ha ido, en los últimos años sobre todo, ¿no? Ya se ha ido rompiendo con este estigma de lo trágico, ¿no? En las relaciones de parejas de mujeres, ¿no? Porque lo único a lo que puede estar condenadas, puede estar condenada una relación de dos mujeres es eso, ¿no? Que es lo más, digamos, lo más subversivo al patriarcado. Violeta, no sé si quieras agregar algo más, si tenemos preguntas de acá de los y las participantes, de las participantes. Bueno, solamente añadir el comentario ese de que las mujeres, bueno, seguimos siendo subalternas en términos de sexualidad, ¿no? Y es por eso esta cuestión de que nunca se nos ve como sujetas de nuestro deseo, ni siquiera siendo heterosexuales, ¿no? O sea, somos nada más que el cuerpo, digamos, a reproducir, no hay un deseo de nuestra parte, y eso sigue siendo, digamos, una creencia común desde que te socializas, ¿no? Como niño, como niña, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, sí, es algo que nos ametralla también culturalmente, los medios, ¿no? La literatura lo sigue haciendo, el cine, la televisión, es repetitivo, ¿no? Entonces eso cala. Y creo que muchas mujeres todavía no tienen conciencia que podemos hacer. Claro, en términos, Sí, digamos, sí. de lo que se piensa como sexualidad, ¿no? Yo creo que en este país todavía la sexualidad sigue siendo como un tema tabú, sigue estando, digamos, marcado mucho por la moralidad y esto, mientras que se vive, digamos, una cosa en la realidad y se dice otra cosa afuera, o sea, es la doble moral, ¿ah? No es que acá, la gente se abstenga de hacer cosas, sino que simplemente no las publica, ¿no? Sí, seguimos siendo una sociedad de la época colonial, lamentablemente. Y es que hay que estudiar esas estructuras todavía que perviven, ¿no? Las estamos viendo ahorita reforzadas con estas agrupaciones religiosas que vienen desde el extranjero, sobre todo, ¿no? Con un discurso determinado. Y esto tiene también sus intenciones no solamente moralizantes, ¿no? Sino que hasta económicas detrás de mantener, digamos, la mujer más ocupada en la casa, o sea, como acordémonos que para el capitalismo fue ideal la esclavitud, ¿no? La esclavitud cuánto ahorró, digamos, de mano de obra gratuita. Entonces se necesita mano de obra gratuita y esas son las mujeres, pues en sus casas, cuidando de los enfermos, cuidando de todo el mundo, haciendo la comida, etcétera, y de ahí yendo, digamos, al trabajo, ¿no? Entonces no hemos reformulado una serie de cosas. La otra cuestión también que quizás nos pueda ayudar un poco la cultura andina es pensar en una suerte de estructura social un poco más comunitaria, porque en la medida en que nos pensemos como islas y repitamos, digamos, este molde de la familia privada, nuclear, las cargas se hacen más pesadas, ¿no? O sea, ¿qué cosa es cocinar, por ejemplo, todos los días? Es una pérdida tremenda de tiempo, ¿no? Entonces, si pensáramos de la crianza de los niños, el cuidado, digamos, de la no violencia en términos un poco más comunitarios, creo que nos podríamos organizar de mejor manera y también nuestros tiempos se ahorrarían. Claro, es tiempo de mirarnos desde nuestras raíces, desde nuestro pasado, pero no el pasado colonial, ¿no? Ese es más bien el que tenemos que arrancar de nuestra mente y de nuestras vidas, porque de lo contrario no vamos a avanzar y vamos a seguir atrapados en este círculo vicioso, ¿no? De explotación capitalista. Bueno, a tomar lo bueno de cada tiempo, ¿no? De lo moderno y de lo antiguo. Exacto, como dices tú, bueno, ahorita, bueno, son tiempos oscuros, ha venido una suerte de ultraconservadurismo que viene a aplastar nuestros derechos como disidencias sexuales, como mujeres, así que, nada, es tiempo también de escribir y de estudiarnos, ¿no? De estudiar
Creo que es bueno releer y también entender el contexto histórico que vivieron esas mujeres, esas disidencias que pudieron igual escribir, ¿no? Ya para mí es un acto de rebeldía total, ¿no? Y contar la historia de lo más trágica, pero ya lo hizo visible y la invisibilizaron, ¿no? Lo mismo fue con Diez Canseco. Y luego tuvieron que pasar muchos años, pero eh, qué poco se ha investigado atrás, ¿no? ¿Qué pasaba en nuestros pueblos originarios? Eso es lo que nos falta investigar, creo. Sí, pues la literatura entenderla un poco desde su contexto también, Exacto, desde su contexto, desde su época, porque es como una resultante, ¿no? Sale de algún lado. de todas maneras hay una influencia desde lo personal hasta lo social y cultural y político. Ujú. La literatura es eso. Entonces, queridas, queridos, querides, si tienen alguna pregunta, si no, ya. Sí, Díganos, Julito. de repente aprovechar, Violeta, Mm. para que nos cuentes en 2 minutos algo sobre César Moro. Aquí en tu trabajo sobre las literaturas peruanas, tú recordabas que Mariela Dreyfus considera a Moro el hermano mayor de la tradición poética ahora llamada de la diferencia sexual. Copias tú Mm. esto, Mariela Dreyfus. ¿Qué cosa nos puedes contar sobre Moro, que estuvo activo también en los años 30, ¿no? Y Moro es un poquito posterior, pero acuérdense que Moro fue un poeta surrealista, ¿no? Y que el surrealismo privilegia, ¿no? Todo este inconsciente, el impulso de lo sexual, ¿no? Como un impulso de vida, de energía, que no está sometido a la cultura todavía. Entonces, Moro en su poesía se deshace, ¿no? De la cultura, regresa, digamos, sus poemas son imágenes muy fuertes, ¿no? De lo telúrico, de las fuerzas naturales, donde no entra, como digo, la ciudad ni nada de civilización, sino es lo natural, ¿no? Y las fuerzas que salen de eso. Entonces es una poesía así como muy, ¿qué les puedo decir? Muy pulsional, ¿no? Entonces, Moro, con esta literatura pulsional que hace, por el hecho, pues, de reivindicarse como homosexual y no tener un momento, digamos, social en el que vive él, que es sino de represión, ¿no? Salvo este grupo surrealista al que pertenece en Francia y en México. Por eso decía Lima la horrible, ¿no? Porque no tenía el pobre dónde refugiarse por acá. Él va, digamos, a ser el hermano mayor de las mujeres que hablan del cuerpo ya en los años 80, con esta liberación del sujeto nacional que les estuve contando hace un rato, después de los años 60, 70, 80, y hay una mayor democratización y las mujeres toman la palabra y hablan de sus propios cuerpos, ¿no? Entonces, no había una mujer antes, pues, o sea, si recién, digamos, estaban saliendo a luz para poder hablar, desde María Emilia Cornejo, Carmen Ollé, etcétera, una voz de mujer que pueda ser, digamos, un referente, no había nada, y entonces el hermano mayor es justamente Moro, es un hombre, porque los hombres, claro, han tenido este privilegio de la ciudadanía, esta mayor libertad sexual, etcétera, y desde esa libertad sexual, así como Walt Whitman, por ejemplo, a principios del siglo XX, le expresa, ¿no? Y abre esta brecha de literatura que ya no es pacata, que se afirma en una sexualidad desbordada, en el deseo, ¿no? Y ese es un poco, esa va a ser un poco la herencia que va a dejar Moro para las generaciones posteriores, y lo toman sobre todo más las mujeres que los hombres. Porque, ojo, en los estudios que se han hecho en autores y artistas de pintura también varones, es muy difícil que los hombres, por ejemplo, hablen tanto, digamos, claro, es muy difícil que un autor varón heterosexual hable de su cuerpo, ¿no? Cuando, por ejemplo, se refiere a la sexualidad, etcétera, siempre va a referirse al cuerpo de la mujer, ¿no? Lean, por ejemplo, Monte de Goce de Enrique Verástegui o cualquier otro autor, digamos, de escenas sexuales muy fuertes, y lo que van a encontrar es eso, el cuerpo desnudo es siempre femenino, ¿no?
Y los únicos que ponen su cuerpo desnudo, masculino, son autores homosexuales, ¿no? Eyelson, Moro, en otros países igual, ¿no? Son pintores, autores, Lucian Freud, por ejemplo, hablando de pintores, ¿no? Bacon, Francis Bacon, ¿no? Entonces, ese es el aporte, digamos, la mirada del varón homosexual, ¿no? El transgredir, si quieren, en términos de masculinidad, sí pone, digamos, el cuerpo, ¿no?